Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios, canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde Colombia para el resto del mundo. Bueno, hoy vamos a tener de nuevo, mis hermanos, otro debate, un modelo, un debate, un compartir bíblico, ¿sí? El cual hoy hemos denominado, hemos titulado ¿Cuántos espíritus hay en la deidad? ¿Sí? Ese es el debate de hoy. ¿Cuántos espíritus hay en la deidad? Y yo espero que usted, mi hermano, ¿sí? Por favor, comparta esta conferencia, comparta este debate, compártalo con los amigos, compártalo por allá y invítelo a suscribirse. Y si usted no se ha suscrito a su canal, por favor, suscríbase. Bueno, para esto hemos invitado, para este debate hemos invitado a nuestro amigo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Rodrigo, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Sí, bendiciones, ese rato. Y bendiciones a todos los amigos que se van a conectar en este momento y a todos mis hermanos que van a escuchar este compartir de la palabra del Señor. Gracias una vez más por la invitación a compartir la poderosa palabra de nuestro Señor por medio de su Torá y por medio de su segundo pacto. Amén. Gloria sea al Señor. Pues vamos a seguir y pues que sea de bendición a sus vidas. Bendiciones. Hemos quedado con el amigo Rodrigo Ubiarco, que, bueno, para los que no me conocen y van a ver este debate más después, o los que están aquí como espectadores ya en vivo, mi nombre es Alex Cerrato, soy apologista y escritor universitario. Sí, me congrego en una de las iglesias del nombre. Doy la bienvenida a todos los amigos trinitarios, los amigos divinitarios, los amigos enoteístas, los amigos católicos que se hacen parte, que se hacen presentes hoy en este su canal. Sean bienvenidos todos. De verdad, el Señor Jesucristo les bendiga. Hemos quedado con el amigo Rodrigo que de comienzo vamos a definir cuántos espíritus hay en la deidad y cómo se llama en el momento, en la presentación. Bueno, este es mi minuto de presentación. Yo voy a decir eso. Para mí, al ese rato, hay un solo espíritu en la deidad y su nombre es Jesucristo. ¿Sí? Su nombre es Jesucristo. Entonces, vamos a esperar que el amigo Rodrigo Ubiarco nos diga. Hemos quedado también con Rodrigo Ubiarco que el modelo del debate es, vamos a tener un tiempo de 15 minutos para argumentar, uno de 10 minutos para refutar y 3 preguntas en las cuales vamos a tener 1 minuto para preguntar, 3 minutos para refutar, para responder, 3 para refutar y 2 minutos para contrarrefutar. Así hemos quedado, Rodrigo, digan. Y 1 Sí, está minuto de bien, último para despedirse. Señor. Rodrigo, ¿es así? sí, es así, correcto. Rodrigo, usted es tan amable, entonces como habíamos quedado, ¿nos puede definir para usted cuántos espíritus hay en la deidad y cómo se llama? ¿O cómo se Sí, llaman? sí, hay un solo espíritu en la deidad y es el Ruach HaKodesh. Espíritu el apartado. Sí, eso lo define Génesis capítulo 1. Dice que el Ruach se movía en la faz de la tierra. Amén. Desde el principio. Amén. Gloria sea al Señor. Nomás hay un solo espíritu y es el espíritu, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Listo, será todo. Listo, Rodrigo, muchas gracias. Entonces voy a ir a mis 15 minutos, ¿te parece? Voy a mostrar el cronómetro. Responde primero la pregunta. Ya lo hice, Rodrigo, pero te lo vuelvo a decir, ya lo hice. Ya lo hice. Para mí, Alexander Escobar Cerrato, ¿sí? Hay un solo espíritu en la deidad y su nombre es Jesucristo. Ya lo había hecho, Rodrigo. Listo. Entonces voy a los
Voy a mostrar el cronómetro. Ahí tenemos el cronómetro. Para empezar, mis 15 minutos a partir de ya. Bueno, ya como lo dije, ya como lo había dicho, hay un solo espíritu en la deidad y eso lo dice la escritura, ¿sí? Hay un solo espíritu en la deidad y eso lo podemos ver para que vamos a ir leyendo. Ahorita vamos a ir leyendo lo que dice la escritura. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, para que lo vamos leyendo allá. Dice que hay un solo espíritu. Eso es contundente y en esa parte tiene razón Rodrigo. Hay un solo espíritu en la deidad. Capítulo 12, verso 13. Pero el problema aquí es que Rodrigo divide la deidad en tres personas diferentes y distintas. ¿Sí? Eso fue lo que nos dijo Rodrigo. Rodrigo Ubiarco y todo el trinitarismo divide la deidad en tres personas diferentes y distintas. Tres personas. Y que en esa deidad hay un solo espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Dice Rodrigo. Pero bueno, la Biblia sí me dice a mí que hay un solo espíritu. Dice aquí, capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, un solo espíritu, un solo espíritu. Efesios en el capítulo 4 vuelve y nos dice lo mismo. Efesios en el capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Recuerde bien esto, un espíritu, ¿sí? Pero ¿se acuerdan ustedes que les dije que la Trinidad dice que en la deidad hay tres personas diferentes y distintas? Tres personas diferentes y distintas, dicen ellos. ¿Sí o no? Pero aquí hay un problema, porque Juan en su testimonio, o Juan en su evangelio, mejor, el evangelio de Juan, dice que de Jesucristo tomamos todos de su plenitud. Juan en el capítulo 1, Juan en el capítulo 1, verso 16 dice, porque de su plenitud, hablando de Jesucristo, tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Esto es muy diciente. Esto es muy diciente. ¿Por qué es muy diciente? Porque como les dije, la Trinidad dice que hay, la deidad está fragmentada, está dividida en tres. Uno que es el Padre, otro que es el Hijo y otro que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia me habla a mí por acá en Colosenses, ¿sí? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es un problema muy serio, toda. Y aquí hay una redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa aquí una redundancia? ¿Por qué? Dice toda y todo es todo. Todo es todo y toda la plenitud. O sea, plenitud también es todo. Esto lo que nos da a entender es que Cristo es toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. Y en el capítulo 3, verso 11, si usted lo lee, dice allá, sino que Cristo es el todo en todos. O sea, esto lo que nos quiere dar a entender es que Jesucristo es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Solamente hay un Espíritu en la deidad. Y la deidad completa, total, la plenitud de la deidad es Jesucristo. Si solamente hay un espíritu en la deidad, Jesucristo es la deidad. Sencillo, perdón. Jesucristo es la deidad y él mismo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo es la deidad y él mismo es el Espíritu Santo. La Biblia no me dice que hay tres personas en la deidad. ¿Sí? Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. El amigo Rodrigo tendrá que decirnos dónde dice la Biblia que hay tres personas en la deidad. Imposible. Eso no lo dice por ninguna parte. ¿Mm?
Eso no lo dice por ninguna parte. Ahora, ya habiendo despejado esto, un problema muy grave que tiene el trinitarismo es que las tres personas de la Trinidad son espíritu. Un problema muy grave que tiene el trinitarismo es que las tres personas de la Trinidad son espíritu. Y recordemos que el amigo Rodrigo Ubiarco nos ha dicho que solamente hay un espíritu en la verdad, y es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es espíritu, porque es espíritu y es santo. Por eso es. Pero en Juan capítulo 4, verso 24, dice así: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si usted mira, si usted le pregunta a un trinitario dice que Dios está conformado por tres personas diferentes y distintas. Entonces indica esto que este Dios del cual está hablando es esas tres personas que son espíritu. Sería una contradicción, porque la verdad que está hablando del Padre. Dice el verso 23, más ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Por qué adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces el Padre es espíritu. Dice la Escritura, como lo hemos leído, como lo escuchamos del amigo Rodrigo, al cual pues me disculpan, le damos la bienvenida de nuevo a este su canal, amigo Rodrigo, su canal Pentecostal, la Unicidad Única Verdad de Dios. Usted, esta es su casa, ¿sí? Nosotros vemos en la Escritura que la Escritura habla del Espíritu de Jehová, habla del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vemos que la tercera persona es Espíritu. Pero la Biblia también nos dice que al que ellos llaman segunda persona también es espíritu. ¿Dónde está eso? Usted puede encontrarlo muy sencillo, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. O sea, Jesucristo es el Señor. Y recuerde que solamente hay para Pablo dice, para otros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. ¿Sí? Pero Pablo dice que este que es el Señor es el Espíritu. Y recuerde que para Pablo solamente hay un espíritu. Un espíritu. Y Pablo dice que este es el espíritu. Capítulo 3, verso 17, dice: porque el Señor es el espíritu. No dice porque el Señor es el espíritu. No, 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 no. Allí en el texto griego no dice porque el Señor es el espíritu. Ni tampoco dice que el Señor es un espíritu. Tampoco. Literalmente dice porque el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces estamos viendo eso. Estamos viendo eso por allí. Entonces tenemos ese serio problema. Ya escuchamos que hay un solo espíritu en la deidad para el trinitarismo y ese es el Espíritu Santo. Pero el problema es que aquí que las tres personas de la Trinidad dice la Biblia que son espíritus. ¿Cómo poder resolver ese problema tan grande que tienen? ¿Cómo poder resolverlo? Ah, bueno, eso no tiene solución. Los amigos trinitarios, eso es un enredo. Pero si lo buscamos, si lo miramos a la luz de la Biblia, vamos a encontrar el por qué habla así. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Según Pablo, Hechos capítulo 4, 28. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hechos capítulo 28. Y allí vamos a encontrar por qué la Escritura dice Dios es Espíritu. Recordemos que Dios es santo, ¿sí? Y la Biblia le llama Espíritu Santo. Y Pablo le llama así. Dice aquí el verso 25 de Hechos 28, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. Pablo llama al autor, escúcheme bien, Pablo llama al autor de esta escritura, lo llama el Espíritu Santo, ¿sí? Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, o sea, hablando del Padre. Y efectivamente, ese que es el Espíritu Santo es el Padre. Y vamos a mirar texto con texto. Así se debe interpretar la Biblia, texto y contexto. Isaías en el capítulo 6 dice así:
Dice, y dijo el Señor, ¿no? Después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Quién es el Señor que habló Isaías? Dice el verso 5, dice, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Entonces dice aquí, ¿quién dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo? Son las mismas palabras que dice Pablo, que dice que las dice el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre. Porque Jehová, según Isaías 63, 16, 64, 8, es el Padre. Según la Escritura, Isaías 37, 16, Jehová es el único Jehová, y el verso 20, Jehová es el único, perdón, el único Dios, 37 y 16, y el verso 20 dice que es el único Jehová. Entonces, hasta aquí estamos claros. El Padre es el Espíritu y es santo. Dios es santo. ¿Sí? Eso dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, Él es el Espíritu y es santo. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Ahora, ya habiendo dicho eso, nosotros hemos visto en la Escritura cuando ella misma dice que ese Dios, que es Espíritu, dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. Dios que es Espíritu. ¿Sí? Él es el Espíritu Santo. Dios que es Espíritu dijo que Él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Isaías 52, 6, yo mismo que hablo estaré presente, Ezequiel 34, Zacarías capítulo 9 y muchas escrituras más. ¿Cómo lo haría? Según Isaías en el capítulo 60, verso 1 y 2, la antigua versión y el texto hebreo, dice que Él mismo nacería. Ese Dios que es el único Dios, que es Espíritu, ¿sí? Dice que nacería, o sea, tomaría carne y sangre. Por eso Pablo dice que solamente hay un Dios el Padre y dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Ese Dios se hizo hombre, pero al ser, escúcheme bien, al ser resucitado y al entrar en su gloria, ¿sí? Siguió siendo el Espíritu Santo. Y eso lo dice, Jesucristo es el único Dios. Judas capítulo 35, perdón, Judas capítulo 1, verso 25 y el verso 4, para que lo lean. Dicen allí, lean la Biblia pechita y lean el texto griego. Dice que Jesús es el único Dios y Señor. ¿Mm? Lo dice literalmente. Y Pablo dice en su carta, por eso es que Pablo dice que es el único Espíritu. En su carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Más abajo lo dice. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Él es el espíritu. Por eso literalmente dice Pablo lo dice literalmente, el Señor es el Espíritu. El Señor, o sea, ¿quién? Jesucristo es el Espíritu. Sí, porque no hay otro Señor. Ahora, la Biblia nos sigue diciendo esto. Gálatas en su capítulo 4, para que vamos allá. Gálatas en el capítulo 4, verso 6 dice, porque el amor de Dios que Dios envió, dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, y solamente hay un espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. Y Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, para que lo leamos allá, nos dice que Jesucristo es ese espíritu. Romanos capítulo 8, versos 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? El verso 15, el espíritu. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo se llama este espíritu? Tiene nombre, dice. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, tendrá que decirme el amigo Rodrigo que el espíritu, el cual es Cristo, es el Espíritu Santo y que se llama Cristo. O que también es el Espíritu Santo también es hijo. Ya no sería un solo hijo, sino que tendría dos hijos. Pero aquí dice literalmente que el Espíritu es Cristo. Todo esto nos da como resultado que el único Espíritu es Jesús, porque Él es la plenitud de la deidad corporalmente.
No hay una deidad en tres personas divididas. No, eso no lo dice la escritura. El amigo tendrá que mostrarnos dónde dice la escritura que hay una deidad en tres personas. Tendrá que mostrarlo. Yo ya mostré que la deidad completa se llama Jesucristo y que Él es el Espíritu. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Vamos a esperar que el amigo Rodrigo tenga sus 15 minutos. Rodrigo, ¿estás listo? Sí, hace rato está bien. Listo, Rodrigo. Por favor, déjame un momentico. Déjame dar un anuncio social, ¿sí? ¿Puedes? Muy bien. Cierra el micrófono, por favor. Hermanos, le ruego a ustedes la ayuda económica. Ustedes saben que mi país, Colombia, está sufriendo un momento muy duro. Y hay hermanos que en estos momentos, pues llevamos ya muchos días sin poder ir a trabajar, no podemos, estamos sitiados, no podemos salir de nuestras casas, gracias a Dios podemos emitir, pero hay hermanos que necesitan de verdad el alimento, necesitan el alimento, por la necesidad que hay. El alimento está muy caro, de verdad está supremamente difícil conseguir alimento, y hay hermanos ancianos y aún gente inconversa que no tiene, está pasando momentos duros. Si alguno me quiere colaborar, allí está el número, por favor, hágalo, me llama y me dice, hermano Cerrato, yo quiero colaborarle para esa obra. Obras es amor. Listo, Rodrigo, vamos a tus 15 minutos, ¿te parece? Rodrigo. Ok, listo, hace rato. Listo, ahí tienes tus 15 minutos a partir de ya. Amén, gloria al Señor. ¿Qué problema es tan grande para la unicidad? Jesucristo murió y resucitó y Él tiene un cuerpo glorificado. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Un espíritu es incorpóreo. Amén. Y Jesucristo es hombre y tiene un cuerpo glorificado. Por lo tanto, desde ahí ya cae mi oponente en su primera argumentación. ¿Cuántos espíritus hay? Hay un solo espíritu que procede del Padre y es el espíritu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es el Ruach HaKodesh, espíritu apartado, también traducido como el espíritu de Yahweh, espíritu de Yahshua, el espíritu del apartado. Amén, gloria sea el Ruach HaKodesh. La expresión Ruach HaKodesh, que suele traducirse como Espíritu Santo, aparece en la Biblia, a saber, en Isaías 63:10. Ellos empero desobedecieron e irritaron al Espíritu, el Santo de él, y convirtiéndose para ellos en enemistad, él mismo guerreó contra ellos. Isaías 63:11. Y se acordó de los días eternos, donde él que sacó de la mar al pastor de las ovejas, donde está el que puso en ellos el Espíritu Santo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu ruach de HaKodesh, santidad. Amén. Gloria sea al Señor. Salmo 52:12. Restáurame el gozo de tu auxilio, susténtame con tu espíritu vigoroso. Salmo 51:13. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores se vuelvan a ti. Como bien Cerrato dijo que Dios es espíritu, ahí yo estoy de acuerdo. Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu ponema. Un espíritu no tiene carne ni hueso, es incorpóreo, intangible y por lo tanto invisible. Dios es espíritu y tiene ciertas virtudes. Es invisible, no se ve con estos ojos, o más bien dicho, ningún hombre ha visto a Dios. Intangible, no se puede tocar, pero se siente porque está vivo y nos redarguye de pecado. Incorpóreo, porque no tiene un cuerpo físico, no tiene carne ni pies. Es eterno e inmortal. Dios no muere, es inmutable y no se puede dividir ni separar. Es omnipresente por medio de su Espíritu Santo. La omnipresencia de Dios es manifestada en las Escrituras. Amén. Gloria sea al Señor. Es un tremendo problema para la unicidad decir que Jesucristo mismo es el Espíritu Santo.
Si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, entonces ¿quién lo engendró? Si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, ¿quién descendió sobre él en el bautismo? ¿Quién lo ungió? Si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, ¿quién lo llevó al desierto según Lucas capítulo 4, versículo 1? Si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, ¿quién le dio la promesa del Espíritu Santo al Mesías, a Jesucristo? Si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿quién es el que descendió sobre María y engendró a Jesucristo en el vientre de María? ¿Quién es? Estas y muchas interrogantes más, este es un problema y un superproblema para todos los miembros de la unicidad. No pueden decir o negar el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo ya vino y ese mismo Espíritu Santo, entonces ya se cumplió la segunda venida de Cristo. Otra, si Jesús mismo vino y es el Espíritu Santo, ¿dónde dejó su cuerpo glorificado? Aquí vemos una gran diferencia porque el Espíritu es incorpóreo y vemos que Jesucristo tiene un cuerpo glorificado. ¿Acaso los amigos unicitarios, arrianos, abelianos, monofisitas, nestorianos, negarán esta gran verdad? Vamos a ver y estar atentos conforme al desarrollo de este estudio. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. En una ocasión yo le hice la pregunta hace rato: ¿a quién fue que vio Jesucristo descender sobre de él? Dame el nombre de esa persona que tú dices que tiene un nombre propio. Dame el nombre de aquel que descendió sobre Jesucristo según Mateo capítulo 3:16. Espero que hoy me la responda, porque en aquella ocasión no me la respondió. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a proseguir. Si Jesucristo vio al Espíritu de Dios que descendía en forma corporal como paloma sobre de él, entonces es una gran muestra de que Jesucristo no es el Espíritu Santo. Al menos de que mi oponente diga que no se vio Jesucristo, o que Jesucristo se vio a él mismo, como según él afirma en la gloria creada, que es el Señor Jesucristo, y que se autovio él mismo como un ser creado. Esas son unas locuras epistemológicas, doctrinales, unicitarias. Y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre habla desde el cielo. Descendió el Espíritu Santo en forma corporal y Jesús sale del agua. Y en esa forma corporal Jesucristo vio al Espíritu Santo que descendía sobre de él. Esto, la unicidad, lo va a negar rotundamente. La manifestación de Dios en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son modos ni trajes o que uno se vistió de otro o tres modos simultáneos. No, Dios es invisible, no se puede dividir, pero sí se puede manifestar. Ahora mi oponente, Cerrato, dice que el mismo Padre murió. Por lo tanto, si el mismo Padre murió y el mismo Padre resucitó, el mismo Padre tiene un cuerpo glorificado. Negará mi oponente hoy en esta noche que ese cuerpo glorificado sea el mismo Padre que resucitó. ¿En qué modo se pondrá? ¿Modo monofisista? ¿Modo arriano? ¿Modo nestoriano? ¿O modo sabeliano? Estaremos atentos. ¿Sí? De otro modo, ¿sí? Tres modos simultáneos, ¿sí? Según es lo que dice la unicidad, que porque Dios es omnipresente y que Dios puede estar en todo
lugar, en eso yo estoy de acuerdo. Pero ahí hay tres personas distintas en esa manifestación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres formas distintas en esa manifestación se le presentó a Juan para que él viera y diera testimonio de que Jesucristo es el Mesías y el que recibe la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo derrama. Amén, gloria sea al Señor. Por eso dice en Juan capítulo 1 que él recibe el Espíritu Santo y nos bautiza. O sea, él recibe el Espíritu Santo y lo derrama. Amén, gloria sea al Señor. Aquí están una manifestación simultánea de tres personas distintas. Amén, gloria sea al Señor. Dios es invisible, no se puede dividir, pero sí se puede manifestar en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un mismo Dios por naturaleza. Si Dios se revela en toda su plenitud, explota toda su creación porque es incontenible. Por eso nadie, ningún hombre ha visto a Dios, porque si fuera algún hombre ver a Dios, moriría, como dice Moisés, ¿sí? Que nadie puede ver, como dice Dios, le dice a Moisés: nadie verá mi rostro porque no me verá hombre y morirá. Amén, gloria sea al Señor. ¿O será que si Dios fue visto, será que Dios, siendo invisible, tiene una imagen que es visible por medio de Jesucristo, y que solo por esa imagen visible del Dios invisible se manifestó al hombre, y solo por medio de esa imagen visible de Dios se manifestó al pueblo de Israel? Solo por medio de esa imagen visible de Dios fue visto. Por eso dice la Escritura: al que me ve a mí, ve al que me envió, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús tiene un cuerpo corpóreo, a comparación de Juan 4:24, que Dios es espíritu, es incorpóreo. Mi oponente cae en su primera argumentación en afirmar que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, sin antes leer lo que está escrito sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego salen los unicitarios diciendo: es que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, lo cual es una vil mentira. Amén, gloria sea, Señor. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para que ustedes administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la buena noticia, por el Espíritu de santidad enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelaban contemplar. Amén, gloria sea al Señor. La obra del Espíritu Santo, amén, en la creación del universo. Dios usó el Espíritu Santo, o sea, su neuma, ¿sí? Su soplo de vida. Amén, gloria sea al Señor. Job capítulo 26, versículo 13: con su soplo calmó el cielo, su mano atravesó la serpiente evasiva. Salmo 36, por la palabra de Yahweh se hizo el cielo, y por el aliento de su boca todos sus ejércitos. O sea, aliento es el Rúa. Amén, gloria sea al Señor. Claramente en conjunción en la obra del Hijo, Juan 1:1: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el poderoso, y el que es la palabra era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, repito, por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que ha hecho. Colosenses 1:15: él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principales o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. En la creación de cada hombre, como es en el caso de Eliú, Job 33:4, el espíritu de Elohim me formó, el aliento de Shaddai me sostiene. Amén, gloria sea al Señor. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban mientras eran movidos por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:20. Y antes que nada hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad, o sea, por el Ruach HaKodesh. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Yahweh ha hablado por medio de mí, o sea, el Espíritu de Yahweh hablaba por medio de los profetas. Amén, gloria sea al Señor. Su mensaje está en mi lengua. El Espíritu estaba en ellos testificando de las cosas por venir. Primera de Pedro 1:11. Ellos escudriñaban que para qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir, el Mashiach y las glorias después de ellas. La unicidad afirma que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces Jesús moraba en los profetas. Si niega, ni la unicidad niega la persistencia de Jesucristo, entonces ¿cómo Jesús moraba en los profetas? Entonces sí persistía Jesús. Como vemos, mi oponente ya cae en varias exposiciones que le hizo. Por ejemplo, los profetas testificaban acerca del Mesías lo que tenía que padecer. Esto lo hacían por medio del Espíritu Santo, Isaías 53:4. Sin embargo, eran nuestras enfermedades, nos restauró por sus heridas, fuimos nosotros sanados, amén. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió la boca, amén. Mi pueblo fue y merecía el castigo, amén. El Espíritu iba a guardar a los apóstoles a toda verdad, el Espíritu iba a guiar a los apóstoles a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Amén, gloria sea al Señor. Bueno, voy al tiempo de 10 minutos de refutación. Voy a colocar el cronómetro. Allí está el cronómetro. Vamos, iniciamos ya. Listo. Debemos entender algo. Debemos entender algo, y es que literalmente el amigo Rodrigo nos ha dicho varias cosas. Uno, hemos escuchado al principio, me gustó decir a Rodrigo que empezáramos diciendo cuál era el espíritu. Y Rodrigo dijo, escuche bien, que solamente hay un espíritu, el cual es el Espíritu Santo. Pero en su intervención nos dice que está de acuerdo conmigo de que Dios es espíritu. Y ese Dios del cual está hablando Juan capítulo 4:24 es el Padre. Ahí ya, Rodrigo, tenemos dos espíritus. Entonces, no, para usted no solamente hay un solo espíritu, ya hay dos espíritus, a no ser que usted me diga que el Padre es un espíritu diferente. ¿Sí? Ya tiene dos espíritus. Esas son las contradicciones de la Trinidad. Se los dije que la Trinidad se contradecía. Se contradecía. Nos dijo que había un solo espíritu, pero ya encontramos que dice que ya el Padre también es espíritu. Dos espíritus. Entonces ya no hay uno. Ya eso es contra la escritura. Antibíblico es eso, amigo Rodrigo. Ahora, usted nos presenta varias cosas para decirnos de que Jesús no puede ser el Espíritu. Y recuerde que eso es, Pablo lo dice, que hemos recibido el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos Abba Padre. Y Romanos capítulo 8 dice que hemos recibido el Espíritu no para estar en esclavitud, sino por el cual clamamos Abba Padre. Y ese es el Espíritu del Hijo. Y Pablo en el capítulo 8, ahí mismo, el verso 9 y verso 10 dice que el Espíritu es Cristo. Que el Espíritu es Cristo. ¿Será que se equivocó? Se equivoca Pablo al decir que literalmente dice que el Señor es el Espíritu, el Señor. Pero le recuerdo yo a usted que el Señor es Jesucristo. Y el Señor es el Espíritu, no es un espíritu, es el Espíritu. Allí lo está identificando. Ese Él lo identifica como el Espíritu. Y solamente para Pablo hay un Espíritu. Ahora, usted me habla del bautismo de Jesús. Quisiera decirle una cosa, amigo Ubiarco. Juan el Bautista explica muy bien eso. Juan el Bautista no dice nada de que allí intervinieron las tres personas de la Trinidad. Ante al contrario, en el capítulo 1, verso 29 en adelante, del capítulo 1, verso 19
al 32, 33, verso 33, Juan explica muy bien eso. Y Jesús dice que Juan dio testimonio de la verdad. ¿Sí? Él dijo que eso era una señal entre Dios y él, no dijo que era que allí intervendrían las tres personas divinas. Es más, dice allí que Jesús es un varón, pero que es primero que él. Y ese varón que es primero que él, le recuerdo que Isaías 42, verso 13, dice que Jehová vendría como hombre, como varón, dice Isaías 42, 13, para que lo busque. Vendrá Jehová, ¿sí? Ahí se saldrá, pero el verbo es yatsa, que significa venir. Vendrá Jehová como hombre de guerra. Y le recuerdo que Isaías 42 está hablando del siervo de Jehová, o sea, como el varón, ¿sí? Vendrá como varón. Y dice Juan que aquel varón, ¿ya? Identificando a Jesús, que es primero que él. Es más, dice que ese varón es el Hijo de Dios, ¿sí? Que él es el que bautiza. Escuche bien, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él, no otro. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y además en el capítulo 19, el capítulo 1, verso 19 en adelante, dice que ese que es varón, que es primero que él, ¿sí? Es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí? Ahora, usted dice que Jesús no puede ser el Espíritu, y así negando lo que dice Pablo, negando lo que dice Juan. Juan dice que el Espíritu es la verdad. Y le recuerdo que aquel que es la verdad es el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan dice el Espíritu la verdad, ya en su primera carta del capítulo 5. El Espíritu la verdad. Y el que es la verdad es Jesucristo. ¿Negará usted eso? Ahora, usted dice que Jesús no puede ser el Espíritu porque tiene un cuerpo glorificado. ¿Es que acaso Jesús no es Dios? Jesús, Jesús no es Dios y habrá algo imposible para Dios. Pablo no lo identifica como Dios, Señor y Padre en 2 Tesalonicenses 2:16. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante, capítulo 6, verso 16 en adelante, no lo identifica como Dios, el Dios viviente, ¿sí? El cual mora su espíritu en nosotros, allí lo identifica como el Señor y Padre. ¿Ah? Allí lo está identificando. ¿Será que habrá algo imposible para él? ¿Sí? ¿Tiene un cuerpo glorificado? Sí, tiene un cuerpo glorificado, pero no hay nada imposible para Dios. Ese que tiene un cuerpo glorificado, ¿sí? Que se le aparece a Juan con ese cuerpo glorificado, dice que es el Espíritu. Recuerde que él mismo le está diciendo a Juan que escriba esas 7 cartas a las 7 iglesias. ¿Y sabe cómo firma? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, usted dice que Jesucristo, como es el Espíritu y ya vino, entonces se cumplió la segunda venida de Jesucristo. Que discúlpeme, discúlpeme, erra usted interpretando las escrituras. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo es en ese cuerpo. Este mismo Jesús, Hechos capítulo 1, verso 5 en adelante, dice, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá, y subió en un cuerpo, carne y hueso, y subió, pero él es Dios, no hay nada imposible para él. Usted nos dice aquí que un espíritu es incorpóreo, pero Jesucristo tiene un cuerpo glorificado. La pregunta aquí sería, si Jesucristo tiene ese cuerpo glorificado, ¿cómo es que Jesucristo dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, no en el nombre de la Trinidad, sino en su nombre, allí está él, en un cuerpo glorificado? ¿Sí? Y usted dice que el espíritu se le puede sentir. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo diga que está allí si tiene un cuerpo? Está limitado a un cuerpo y no es Dios. Porque pues para usted Jesucristo no puede ser esto. Pero en las 7 cartas a las iglesias dice Jesucristo que él es el que habita, él es el que habita en medio de esos candelabros de oro. O sea, que él es el que se mueve en medio de su iglesia. Él es el que se mueve en medio de su iglesia, no otro. O sea, él es el Espíritu. Ahora, usted mire ¿cómo podemos decir? En la contradicción que cae. Usted nos dice, Dios es invisible y no se puede dividir. Escuche bien, Dios es invisible y no se puede dividir, pero inmediatamente nos cambia todo su argumento y nos dice, es en Dios, ¿sí? Dios es invisible y él puede estar en todas partes. Dios es invisible, pero su primer argumento es que no se puede dividir. Pero usted dice, Dios es invisible y él puede estar en todas partes, pero en él hay 3 personas distintas. Se puede manifestar en 3 personas distintas. Pregunto yo, ¿dónde dice que el Dios invisible
se puede manifestar en tres personas distintas. ¿Dónde dice eso? Si la escritura, y se lo voy a leer, y usted cuando ha debatido conmigo, dice que allí se refiere al Padre. Dice que allí se refiere al Padre. Y allí no habla de un Dios Trinidad. Timoteo en el capítulo 1, verso 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Este Dios invisible usted nos ha dicho que es el Padre en otros debates. Hoy nos va a decir que es el Dios Trinidad, donde dice que Dios es invisible y no se puede dividir, pero sí se divide en tres personas diferentes y distintas. Le recuerdo yo a usted que la Biblia dice que la totalidad, la plenitud de la deidad de Jesucristo. ¿Dónde dice que la deidad se divide en tres personas? No. Es más, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16 en adelante dice que la aparición de Jesucristo mostrará al único y bienaventurado Rey de Reyes, Señor de Señores, al único que habita inmortalidad. ¿Sí? 6, dice acá, dice al único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, gloria. Pero usted dice que son tres personas. ¿Dónde dice eso, amigo Rodrigo? Pero usted dijo que no se podía dividir. Y ahorita después, unos segundos después, dijo que sí, tres personas divinas. ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice la escritura, amigo Rodrigo. Dígame, muéstreme, ¿cuál Señor es el Espíritu para Pablo? ¿Cuál Señor? Dice, el Señor es el Espíritu. ¿Cómo se llama ese Señor? ¿Cómo se llama ese Señor? Que es el Espíritu. ¿Por qué Pablo dice que hemos recibido el Espíritu de su Hijo y lo llama con nombre propio, Cristo? ¿Será que Cristo, si el Espíritu se llama Cristo? Usted dijo que se llamaba Espíritu Santo, pero Pablo le pone nombre Cristo. En Hechos capítulo 16 dice que el Espíritu de Jesús les impidió viajar y habla del Espíritu Santo en un verso atrás. Habla del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo llama Espíritu de Jesús? Espíritu de Cristo. ¿Sí? Que Cristo, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Por qué? ¿Será que Cristo también es otro espíritu? Con los Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Por qué? Que por nuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Allí tiene. Bueno, hasta ahí mi tiempo, amigo Rodrigo. Permíteme, por favor, Rodrigo. ¿Listo? Sí, adelante. Bueno, tienes tus 10 minutos ya. Ok, bien. Para empezar, como hemos oído, cómo la unicidad, ¿sí?, sale por la tangente. Como Dios es todopoderoso, Él puede estar en todo lugar. Eso es fácil. Pero la palabra del Señor nos dice en Mateo 3:16 que el Padre habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, y que descendió en forma corporal, ¿sí?, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Amén. Pero el significado de espíritu, ¿sí?, la palabra hebrea es ruah. También deletreada como ruah significa viento o aliento. Ruah se relaciona a la raíz vocal ru, que significa respirar. La idea básica del ruah es aire en movimiento, que denota poder, que significa actividad, vida. También ruah tiene una asociación con lo invisible, según se muestra por el viento invisible y el aliento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que él no sabía de dónde venía o de dónde iba el viento, refiriéndose al ruah, al espíritu. Ahora dice que dos espíritus, que la Trinidad, mentira, la Trinidad nunca ha enseñado tres espíritus, nunca. ¿Sí? Dios es espíritu y uno de los atributos de Dios es ser santo. Hasta ahí estamos bien. Pero el Ruach HaKodesh, ¿sí?, que es el poder o la Shekinah del Señor, es apartado. Amén. Ruach HaKodesh, el espíritu, el apartado. Amén. Gloria sea al Señor. Y solamente hay un espíritu apartado que descendió del cielo, según Primera de Pedro, que es lo que dice que el Espíritu Santo descendió del cielo. Amén. Si Pedro, como siendo un apóstol y dando su testimonio apostólico de que ellos daban testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios,
En ese momento, cuando fue lleno del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que fue su primera predicación, él hubiera dicho: Jesucristo vino y mora con nosotros. Pero él dijo: habiendo recibido esto del Padre, o sea, la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido esto del Padre, como veis y oís hoy en nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Esto ha pasado. Y todos hablaron en lenguas. Sí. Ahora, hace rato dice que donde hay dos o tres, que cómo está con su cuerpo glorificado. Lo que no entiendo es que hace rato hace programas diarios. ¿Será que no escudriña la palabra de Dios o no sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Por eso Jesucristo dice que donde hay dos o tres, Él está ahí. ¿Sí? Ese cuerpo es la iglesia. Por eso Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, cuando se le aparece en la visión Jesucristo, le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Pablo está persiguiendo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Amén. Y en ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mora el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo procede del Padre. Juan capítulo 15, versículo 36, procede del Padre. Todos fuimos bautizados, sí, con un mismo espíritu. El problema para la unicidad es que niega el cuerpo glorificado de Jesucristo resucitado. Amén. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, si Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, no es el Espíritu Santo, porque hay un gran problema para todo unicitario. ¿Dónde dejó ese cuerpo glorificado? ¿Dónde lo dejó? Hay que explicar, porque la Escritura es clara. La omnipresencia del Señor es por medio de su Espíritu. Por eso dice David: ¿de dónde huiré de tu rúa? ¿Y de dónde me esconderé de tu presencia? Refiriéndose al Ruach HaKodesh, que es la Shekinah, la presencia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y como le acabo de aclarar, si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, entonces estaban los profetas en el Antiguo Testamento y tiene persistencia. ¿Sí? Aunque para mi amigo Cerrato, Jesucristo tiene persistencia, persistía desde antes de la creación del mundo como un ser creado, porque Él lo ha declarado. ¿Sí? Y luego sale con otras cosas de que es el mismo Padre que murió en la cruz. Y luego sale con otras cosas de que es el mismo Espíritu Santo, negando el cuerpo glorificado tangible de Jesús. ¿Sí? Pero ya le di el significado de espíritu. ¿Sí? Esas son interrogantes que la unicidad no puede contestar. El Espíritu guía a los apóstoles a la verdad, Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Dice: el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Por eso, por medio del Espíritu, nosotros llamamos Señor a Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Y Juan 16:26, en ese día ustedes pedirán en nombre y yo les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Pero a nosotros Elohim nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Amén. Un espíritu escudriñando las cosas profundas de Dios. Pero para hace rato, como el Espíritu Santo es Jesús, entonces Jesús escudriñándose o escudriñando al Padre Jesús, o escudriñándose él mismo. Pero esto no es algo raro para la unicidad, pues si Jesucristo, que siendo la gloria creada, como dice el Señor hace rato, se autovio, pues que no se pueda autoescudriñar en sus profundidades. Amén. Gloria sea
al Señor. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el espíritu de Dios, de Elohim. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Elohim nos ha dado gratuitamente. Así como en Juan capítulo 15, versículo 26, dice que el espíritu procede del Padre. Y primera de Pedro dice que el espíritu es enviado del cielo. Amén. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, en primera de Tito, capítulo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Pregúntese usted si usted está en un tipo de este tipo de enseñanzas. Amén, gloria sea al Señor. 4:2, con hipocresías hablarán mentiras teniendo que autorizar la conciencia. Amén, gloria sea al Señor. Entonces el Espíritu habla lo que escucha y lo revela al hombre creyente. El papel del Espíritu Santo es la revelación de la voluntad de Dios. Jesús fue probado por Dios por medio de los milagros que él hizo a través de su Mesías. Amén, gloria sea al Señor. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, escuchen estas palabras de Yahoshua de Nazaret, un varón aprobado por Yahweh ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillosas y señales que hizo Yahweh entre ustedes por medio de él. Como ustedes bien saben, a este, entregado por el temor consejo y la paciencia y la presencia de Elohim, ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de hombres sin ley, clavándolo en un madero. Pero Yahweh lo resucitó, librando de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenida por ella. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces ¿cómo explica la unicidad que Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo y fue exaltado? Y aparte de que recibió la promesa del Espíritu Santo, lo derramó, cumpliendo lo dicho por el profeta. Y todos hablarán en lenguas cuando descendió del cielo. Y todos hablaron en lenguas cuando descendió del cielo, como lo dice el apóstol Pedro. Pero el Espíritu fue enviado del cielo. Lucas 24:49. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Y ya vemos que en Hechos de los Apóstoles Pedro dice que Jesucristo recibió la promesa y Jesucristo la envió, según Lucas 24:49. Amén. Listo, Rodrigo, ¿me escuchas bien? Sí te escucho bien, Cerato. Por favor, los hermanos me dicen si me escuchan bien. Me tocó cambiar a auriculares. Porque el sonido externo es muy fuerte. Entonces, necesito saber si me escuchan bien los hermanos. Ya vamos a pasar a las preguntas. A ver, ¿quién me puede decir de los hermanos? ¿Quién me puede decir si me escuchan bien? A ver, hermanos, por favor. Bueno, dice Segundo Caicedo, sí se oye bien. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Está listo, Rodrigo? Listo, Cerato. Recordamos a los hermanos que tenemos que es 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar y 2 minutos para contrarrefutar. Sí, contrarrefuta, pues evidentemente el que pregunta. Entonces, vámonos. Mi pregunta, Rodrigo, voy a poner aquí el cronómetro. Mi pregunta, Rodrigo, mi primera pregunta es, Juan 4:24 dice Dios es espíritu. Se refiere a, 2 puntos, el Padre. B, la Trinidad. C, el Espíritu Santo. Si su respuesta es A, el Padre, entonces en la deidad hay 2 espíritus. Le vuelvo a preguntar, por favor me contesta conforme la pregunta.
Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ese Dios que es espíritu se refiere a, dos puntos, A, el Padre, B, la Trinidad, C, el Espíritu Santo. Si su respuesta es el Padre, entonces en la deidad hay dos espíritus. Por favor, me responde. Un momento, Rodrigo, yo cambio el cronómetro. 3 minutos, por favor, me responde la pregunta. 3 minutos a partir de ya. Bien. Cuando dice Juan 4:24 que Dios es espíritu, se refiere a que es incorpóreo, que es invisible. Amén. Gloria sea al Señor. Y se refiere al Padre. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre. Y la segunda, como tú dices, es una pregunta doble, ¿sí? Tú dices que hay dos espíritus, no hay dos espíritus. Hay un solo espíritu y ese espíritu procede del Padre y ese espíritu desciende del cielo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es la Shekinah, la presencia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y yo afirmo, y cuando guste podemos debatir, que por medio de el Espíritu Santo, el Padre es omnipresente. Como dice David en uno de los salmos, ¿de dónde huiré de tu presencia y de dónde huiré de tu espíritu? Amén. O sea, refiriéndose al Ruach HaKodesh. Esa es mi respuesta hace rato. Listo, Rodrigo. Pues cronómetro en 0 para empezar mi tiempo de refutación. Dame un segundito, por favor. Listo. Tiempo de refutación, que son 3 minutos. Bueno, hemos escuchado al amigo Rodrigo Ubiarco decir, y mire que estas son las contradicciones de la Trinidad. Hemos escuchado al amigo Rodrigo Ubiarco decirnos que Dios, que solamente hay un espíritu en la deidad y ese es el Espíritu Santo, pero que Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Pero cuando la Biblia dice, según Rodrigo Ubiarco, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, se refiere a que es incorpóreo, se refiere al Padre. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es espíritu, es porque no es incorpóreo, es porque no es incorpóreo, es porque no es invisible, porque cuando dice que Dios el Padre es espíritu, es porque es invisible, es incorpóreo, pero entonces el Espíritu Santo no es invisible, no es incorpóreo. Vea pues, ¿sí? Las contradicciones de la Trinidad. Pero ¿por qué se contradice el amigo Rodrigo? ¿Por qué se contradicen los amigos trinitarios? Evidentemente porque si él acepta que, o no, acepta que Dios es espíritu, pero no que hayan dos espíritus. Pero si dice que Dios, el Padre, es espíritu y hay otro espíritu, ¿cuántos espíritus suma? Yo sumaría dos. Una buena persona que no tenga ese velo de la Trinidad suma dos espíritus. Y la Biblia, esto es antibíblico, la Biblia nos dice que solamente hay un espíritu, un solo espíritu, un solo espíritu, un solo espíritu, dice. Ahora, dice el amigo Rodrigo Ubiarco, dice que, y esto es de verdad, Dios es omnipresente porque necesita a otro para ser omnipresente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice, por medio del Espíritu Santo el Padre es omnipresente. O sea, usted tiene un Dios que, de verdad, amigo Rodrigo, usted tiene un Dios que no es todopoderoso, es un Dios limitado. Es un Dios que de verdad le faltan muchas cosas. Pero gracias a Dios yo tengo un Dios que todo lo puede. Porque Él dijo yo que Él es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo tengo ese Dios. Usted para poder que su Dios haga algo, necesita la ayuda de otro. Como para venir a salvar la humanidad, necesitó la ayuda de otro. Ahora, para ser omnipresente, necesita la ayuda de otro. ¿Qué cosa? Y ahora, la Biblia dice que Jesucristo es la plenitud de la deidad, pero usted nos dice que Dios, en ese Dios hay tres personas, usted divide la deidad en tres. Y la Biblia dice que Jesucristo es completamente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Por lo tanto,
Usted, amigo Rodrigo, qué pesar, esa doctrina no le favorece de verdad, no le favorece. ¿Listo? Amigo Rodrigo. Listo, trato. Creo que tiene usted 2 minutos para contrarrefutar, diga. Listo. Dale. Bien, como hemos escuchado al Señor hace rato, para decir que Dios el Padre es omnipresente, primero debería de haberlo comprobado. Pero vemos que nomás está haciendo un silogismo, ¿sí? No lo comprueba. Ahora, ¿será que el mismo Padre descendió del cielo y el mismo Padre procede del Padre? Porque es Espíritu Santo. Esas son las contradicciones unicitarias de las cuales gramaticalmente la palabra del Señor dice que procede, el Espíritu Santo procede del Padre y que el Espíritu Santo descendió del cielo, según lo dijo el apóstol Pedro. Y estos no pueden haber mentido. Amén. Gloria sea al Señor. Eso es cierto. Lo que está escrito, porque escrito está. Lo que es mentira es lo que está enseñando la doctrina de la unicidad. ¿Sí? Están negando la escritura. Rotundamente lo están negando. Ahora, si Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, como dice Cerrato, entonces Jesucristo en su bautismo vio, o se vio a él mismo, o se autovio. Es una locura porque no entienden lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el Señor les ha cegado el entendimiento, ¿sí? No entienden la escritura. Es lamentable ver y escuchar a ese tipo de personas negando lo escrito. Amén. Gloria sea al Señor. El Espíritu es incorpóreo y el Espíritu Santo se vio, ¿sí? Porque fueron abiertos los cielos y vio el Espíritu de él, del Dios, descendiendo como paloma y viniendo sobre él. 2 minutos, Rodrigo, 2:06. ¿Hace su pregunta o las hago todas yo? Hablas todas, ¿cierto? Mejor de una vez, son 3. Son 3, sí. Listo. 1 minuto. Cierra tu micrófono, por favor, te agradecería. Gracias, Rodrigo. Bueno, voy a mi pregunta, amigo Rodrigo. Usted es tan amable, me puede contestar esto. Pablo dice que hay un espíritu. Primera de Corintios 2:13, perdón, Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:4. Y Pablo dice que solamente hay un Señor, Jesucristo, y que el Señor es el Espíritu. Esto nos indica que Jesús también es Espíritu o es el Espíritu. Por favor, contésteme. Pablo dice que hay un solo Espíritu, un Espíritu. Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:4. Y Pablo dice que Jesucristo es el Señor y que el Señor es el Espíritu. Indica esto, por favor, díganos, por favor, respóndame así. ¿Indica esto que también Jesús es Espíritu o es el Espíritu? Espero su respuesta, amigo Rodrigo. Por favor, un momento para ponerle los 3 minutos aquí. 3 minutos a partir de ya. Bien. El Espíritu es el que procede del Padre y descendió del cielo, según lo dijo Pedro. Jesucristo no es el Espíritu Santo. Cuando ahí dice Pablo que el Espíritu es el Señor, ¿sí? Antes dice que el Espíritu, ¿sí? Y hace una referencia al Espíritu Santo, que es del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice que hay un Padre, hay un Dios, ¿sí? Del cual proceden todas las cosas, y un Señor, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Gloria sea al Señor. Pero también la Escritura nos habla de que el Padre es Dios, Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová,
uno es. Primera de Juan 5:20, Jesucristo es Dios. Siendo hombre, Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Y el Espíritu Santo también tiene divinidad. Amén. Gloria sea al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Aquí estamos viendo que las tres personas son llamadas Dios. O sea, las tres personas están dentro de una sola naturaleza. No porque sean tres dioses como los falsos universitarios dicen que nosotros estamos enseñando tres dioses. Eso es mentira. ¿Sí? Eso es una rotunda mentira. Por lo tanto, el Espíritu Santo que procede del Padre, igual como procede Jesucristo del Padre, Jesucristo dice que del cielo ha descendido, igual como dice el Pedro acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendió del cielo. Amén. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, Jesucristo no es el Espíritu Santo. Bueno, vamos entonces a tres minutos a partir de ya. Listo. Amigo Rodrigo, mi pregunta fue muy directa, ¿no? Muy directa. Mire lo que le pregunté. Pablo dice que hay un espíritu. Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:4. Y Pablo dice que Jesucristo es el Señor y que el Señor es el espíritu. ¿Indica esto que Jesús también es espíritu o es el espíritu? Porque el Señor es el espíritu, pero usted no contestó nada. Se nos fue a lo que es la definición de Trinidad, que el Espíritu Santo procede del Padre. Con esto lo voy a refutar. Si el Espíritu Santo procede del Padre es porque es el mismo Padre. ¿Sí? Porque, mire, ustedes dicen que son tres personas diferentes y distintas, pero el Espíritu Santo procede del Padre, del Padre. ¿Sí? Recuérdele que allá en el Salmo 139 dice, ¿dónde huiré de tu espíritu y dónde me iré de tu presencia? ¿No? Y indica eso que, según ustedes, que porque Dios, el Padre necesita para ser omnipresente, necesita el Espíritu. ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? Viendo que dice él que él es el que llena todo, dice, por allá en el libro del profeta Jeremías, si no estoy mal, en el capítulo 23, dice, yo soy Dios solamente, soy solamente Dios de cerca. Dice, no lleno yo toda la tierra, Él lo llena todo, la tierra, el universo, todo. Por eso es omnipresente, Señor. Y ese que está hablando allí es Jehová, el cual es el Padre. Entonces no nos mienta. Ahora, usted no respondió mi pregunta. Mi pregunta fue muy directa. Pablo dice que hay un solo espíritu y Pablo dice que Jesucristo es el Señor y que el Señor es el Espíritu. Eso indica que Jesús también es espíritu, es el Espíritu. Usted dijo que no, que eso no puede, que eso no indica que Jesús sea el Espíritu Santo, pero indica que es espíritu. ¿Por qué no quiso contestar? Ahora, usted nos dice que un poquito más atrás del texto nos está hablando del Espíritu Santo, pero miremos, capítulo 3, verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan a quién? Al Señor. Y Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. Dígame, ¿es o no es el Espíritu del Señor? ¿Es o no es el Espíritu del Señor? ¿Por qué no quiere responder? Ahora en sus 2 minutos respóndame. ¿Es o no es el Espíritu del Señor? ¿Sí o no? ¿Y ese Señor es Jesucristo? ¿Sí o no? Porque Pablo dice, allí mismo en el capítulo 4, y les recuerdo que el texto griego no tiene capítulos.
Allí dice, porque el Señor, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y en su primera carta, Pablo les había dicho que solamente hay un Señor, Jesucristo. Díganos, este que es el Señor es el Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted no quiso responder. Y nos dijo que hay tres personas de las cuales son Dios. Eso es politeísmo, amigo. Tres personas que son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si usted lee tres que son Dios, son tres dioses. Politeísmo. Amigo Rodrigo. Listo, Cerato. 2 minutos. Bien. De los esos que te di, dime cuál de esos tres no es Dios, para que sea politeísmo. La unicidad, sin antes comprobar, luego grita, eso es politeísmo. No, eso está escrito y escrito está. Y sigo sosteniendo que Jesucristo no es el Espíritu. El Señor hizo Señor al Masía, a Jesucristo. ¿Sí? Así que usted no venga a decir que yo no he contestado. ¿Sí? Yo le contesté que Jesucristo no es el Espíritu Santo. Porque ahora usted está diciendo que si Jesucristo procede del Padre, es el mismo Padre. Y que si el Espíritu procede del Padre, es el mismo Padre. Mentira. Mentira. Porque la palabra procede es continuar. Es continuar. Y usted mismo lo sabe. Nomás que hay cosas que usted no las dice y las omite. ¿Sí? Pero la Escritura es clara que todo procede del Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Y sigo afirmando que el Espíritu Santo no es Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Listo, Cerato. Listo, amigo Rodrigo. Vámonos un momento, yo voy a colocar aquí el cronómetro. Discúlpenme. Voy a colocar el cronómetro. Vámonos a Gálatas capítulo 4, verso 4, donde allá dice literalmente que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, verso 4. Y en Romanos capítulo 8, verso 15, dice que ese Dios nos ha dado su espíritu, ¿sí? Por el cual clamamos Abba Padre. Dice Pablo literalmente que ese que es el espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, es Cristo, ¿sí o no? Vuelvo y respondo, vuelvo y le pregunto. Gálatas 4:4 dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba Padre. Y en el capítulo 8, verso 15 de Romanos, dice que ese espíritu, sí, por eso por el cual clamamos Abba Padre, y ese espíritu es que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice Pablo que ese espíritu, que es el espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿es Cristo? ¿Sí o no? ¿O Cristo también se llama el espíritu? ¿Qué texto dijiste, Gálatas 4:4? Sí, señor, Gálatas 4:4. Pues ¿Le vuelvo a Gálatas repetir la 4:4. pregunta? ¿Eh? ¿Le vuelvo a repetir la pregunta? No, nomás dame el texto. Este es todo. Gálatas 4:4, Ok. Romanos capítulo 8, verso 15. Entonces mi pregunta es, si ese espíritu por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? El que dice aquí que es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre, que es el espíritu de su Hijo, el cual Él ha hecho morar en nosotros, dice Pablo, que es Cristo, el cual es el espíritu que mora en nosotros. Ese espíritu es Cristo, o Cristo también se llama el Espíritu Santo. Por favor, respóndame, por favor. 3 minutos. No, no es Cristo. Dice Dios a él, el espíritu de él, hijo de él, hacia adentro, a los corazones de nosotros, clamando a gritos, Abba Padre. No es el Espíritu, no es Jesucristo, es el Espíritu Santo por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Así de sencillo. No es el Espíritu, no es Jesucristo el Espíritu.
Listo, hace rato. Perdón, tenía el micrófono apagado. Vuelvo a reiniciar. Qué cosa tan conveniente digo yo aquí, porque el amigo Rodrigo Ubiarco lee el texto en un interlineal griego, y eso como lo leyó no lo entiende nadie, Rodrigo. Léalo literalmente. Dice Gálatas 4:4, dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y quién es el Hijo? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Que yo vea que la Biblia solamente llama a Jesús, lo llama el Hijo de Dios. No sé, ¿ya? Entonces, el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos capítulo 8 nos dice que no hemos recibido el espíritu del mundo pues para estar desde esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Está hablando del espíritu. Le pregunto yo que si ese espíritu es Cristo o el Espíritu Santo se llama Cristo. Entonces para usted, como Jesús no es este Jesús, el cual es el Hijo de Dios, el Espíritu, sino el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo también es hijo del Padre. Para usted, para la Trinidad, el Espíritu Santo también es hijo del Padre. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Sí? Ahora, usted niega lo que dice el capítulo 8, verso 9. Dice, mas vosotros, usted y todos los trinitarios niegan esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, Cristo es el que está en nosotros, porque aquí dice el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene, si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero si Cristo no está en vosotros, Cristo solamente hay uno, ¿sí? Y le recuerdo que aquí mismo en 1 Corintios 15, Pablo dice que fue el hecho postrer Adán espíritu vivificante, solamente hay un espíritu. Y ese postrer Adán, unos dos textos más abajo, dice que es el Señor, el Señor mismo. ¿Ah? Entonces usted niega las escrituras. Ahora, yendo a su segunda respuesta, usted nos dice que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Usted me dice que ¿cuál de esos tres no es Dios? Pues le comento algo, la Biblia no me dice que hay tres dioses, Señor. No, la Biblia dice para nosotros solamente hay un Dios y el Padre, un Dios el Padre, no dice que hay un Dios en el cual está dividido en tres personas, eso no lo dice, un Dios el Padre. Y según Tesalonicenses 16, Pablo nos dice que Jesucristo es Señor, Dios y Padre, y lo mismo lo dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante. ¿Sí? Allí lo dice que Jesucristo es Señor, Dios y Padre, y es el mismo. Por eso Él es toda la plenitud de la deidad. Él es el todo en todos. La deidad no está dividida como la divide usted. Deme el texto que diga que hay tres personas dentro de esa deidad. Démelo. ¿Dónde está? Usted no lo puede encontrar. Usted dice que Dios es indivisible, pero usted lo divide en tres personas. ¿Dónde dice eso la Escritura? Por ninguna parte. Tiene 2 minutos, amigo Rodrigo. Bien. Bien, como hemos visto hace rato uno puede comprobar que los que estamos enseñando la doctrina de la Trinidad conforme a la palabra de Dios, estemos enseñando tres dioses. Eso es puro silogismo, ¿sí? Eso es impotencia, ¿sí? Él no puede demostrar o refutar Deuteronomio 6:4, 1 de Juan 5:20 y Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Él no puede refutar esos textos. Pero todo lo contrario, ¿sí? Dice que son tres dioses, pero él enseña a tres personas haciéndose el mismo Dios, ¿sí? El Dios se convierte en carne. Después, ya muerto, ¿sí? Resucita en un cuerpo glorificado y se convierte en Espíritu Santo. Y luego todavía a mí me hace un reto de dónde dice eso la Escritura. Lo que él primero debe de demostrar. Ahora agarra 1 Tesalonicenses, creo que 4, o algo así,
porque no apunté la cita porque habló muy rápido. Pero él afirma que Dios y Padre se refiere a Jesucristo. Mentira, mentira. ¿Sí? Hay dos sustantivos, Dios y Padre unidos por Kai, y tenemos un nombre propio, en el cual no se refiere a la misma persona. No se refiere a la misma persona. Y cuando usted guste, podemos debatir la regla Gran Michar, señor Cerrato, ¿sí? Para demostrarle que usted está enseñando mal. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, bueno, no sé si alcance, ¿cuánto tiempo es, Cerrato? ¿2 o 3? 2 minutos ya le fueron, amigo Rodrigo. Ah, ok, listo. Bueno, su primera pregunta, por favor. Un momento, le pongo el cronómetro en 0. Arranque. Rodrigo, amigazo, ¿qué le pasó? Sí, listo. Por eso, entonces, 1 minuto, arranca, por favor. Adelante. Si el Padre mismo murió y resucitó, ¿tiene un cuerpo glorificado o es espíritu incorpóreo? Repito, si el Padre mismo murió y resucitó, ¿tiene un cuerpo glorificado o es espíritu incorpóreo? Listo, esa es mi pregunta. Tu micrófono, hace rato. Gracias, Rodrigo. Por favor, apagas el tuyo, gracias. Le voy a contestar, amigo Rodrigo. Si el Padre murió y resucitó, entonces, ¿tiene un cuerpo glorificado o es espíritu? Según lo que usted nos dice. Lucas en el capítulo 24 dice Jesús, capítulo 24, dice que abriéndole las escrituras, les dijo, y comenzando desde Moisés, siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las cosas que de él decían. Escuche bien, la ley y los profetas declaraban todas las cosas que lo de él decían. Acá dice en el verso 44 también nos dice lo mismo, pero hay un texto que nos dice que era necesario que el Cristo resucitase y entrase en su gloria, ¿ya? Y entrase en su gloria. Esto es lo que nos está diciendo acá. Pablo también dice lo mismo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios que fue manifestado en carne, dice Hechos 20:28, dice que Dios dio la vida o nos compró con su propia sangre, dice la escritura. Dios compró la iglesia con su propia sangre, porque como hombre tomó carne y sangre, ¿sí? Y dice fue recibido arriba en gloria. Ahora, lo que pasa es que la unicidad, amigo Rodrigo, no tiene un Dios limitado. La unicidad tiene un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que es omnisciente, como se lo dijo a Natanael en el capítulo 2 de Juan. Antes que Felipe te trajese, yo te vi. ¿Dónde, maestro? ¿Ah? ¿Dónde? O sea, eso indica la omnipresencia de Jesús, ¿sí? La omnipresencia. Pues Jesús no necesitaba, es más, dice que él no necesitaba que los hombres, necesitaba recomendación de los hombres porque él conocía todas las cosas de los hombres, ¿ya? Entonces vemos eso en Jesús. Ahora, dice que este Dios tiene un cuerpo glorificado, pero a la vez es espíritu vivificante. Escuche bien, espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 40 y algo, si no estoy mal. Es espíritu vivificante, el mismo. El Señor es el espíritu, porque Dios, ¿qué es el espíritu de Dios? Es su presencia mismo. El Salmo 139 lo dice. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? El espíritu mismo es la presencia de Dios. No es otra persona divina, por eso procede de él. Es su presencia en nosotros, su presencia habitando en su creación, su presencia moviéndose en su creación, su presencia derramada en nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, no sé, usted tiene un Dios limitado, yo no tengo un Dios limitado, yo tengo un Dios
que todo lo puede. Él mismo dijo que es el Espíritu. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dice el mismo Jesús en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. 3 minutos, amigo Rodrigo, a partir de ya. Como vemos, la unicidad fue incapaz de responder la pregunta. Si el Padre mismo murió y resucitó, ¿tiene un cuerpo glorificado o es espíritu incorpóreo? El señor Cerrato no contestó absolutamente nada. No se apegó a la pregunta. Así que así son todos los unicitarios, se les pregunta y son incapaces de responder cuando son confrontados conforme a las preguntas. Eso sería todo, señor Cerrato. Amigo Rodrigo, ¿cómo que yo no le respondí? Yo sí respondo. Le respondí que Jesucristo como Dios manifestado en carne, dice la escritura que él mismo, de la escritura de los profetas que hablaban de él, que el Cristo entraría en su gloria, dice allá Lucas capítulo 24, léalo. Sí, se lo cité. Y dice la escritura, Dios fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria. Pero dice que ese que fue recibido arriba en gloria es espíritu vivificante. Porque Dios es espíritu y nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Se lo dije. Ahora, le voy a aclarar algo sobre 2 Tesalonicenses 2:16. Usted dice que no es el mismo, pero usted dice que hay dos sustantivos y un nombre propio. Y usted mismo me está dando la razón, dos sustantivos. Pero los sustantivos pasan a ser como un adjetivo o dos adjetivos que están, escúcheme bien, identificando al sujeto de la oración. El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Y si fuese poco, dice el cual. Y nos dio, no dice si fuesen dos, dirían los cuales y nos dieron, no dice el cual nos dio, hablando de uno solo. ¿Sí ve que no son dos? Ahora, usted en su tercera respuesta nos dijo Deuteronomio 6:4, primera Juan 5:20 y Hechos 5, para decir que ahí están las tres personas divinas. Pero ¿por qué cuando usted me habla de Deuteronomio 6:4, en otros debates me ha dicho que allí habla del Ejad y de que eso es una unidad? Entonces, al fin, ¿qué está hablando del Padre o de una unidad? Ahora, primera Juan 5:20, le recuerdo que allí lo que está hablando es que este es el verdadero Dios. Y Juan está diciendo en su primera carta, capítulo 3, verso 1, dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no los conoce, porque no le conoció a él. ¿Y quién es él? ¿Quién es ese? En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, es el mismo Jesús. Y Juan está diciendo que es el Padre. Hechos 5 dice que el Espíritu es Dios y Dios es Espíritu. Y solamente hay un Dios, el Padre. Eso lo dice Pablo y lo dice toda la Escritura. Refutado, mi querido amigo. Su segunda pregunta, amigo Rodrigo. Un momento, le coloco aquí el minuto. Segunda pregunta. Ok, Cerrato. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿quién engendró en María a Jesús? Dime el nombre de quién engendró a Jesús en María. Dame el nombre. Adelante. Claro que sí, mi querido amigo Rodrigo. Mateo capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, con este mismo argumento tú has caído. Hoy has derrumbado por completo, entre el debate de ayer y el de hoy has derrumbado por completo la Trinidad. Porque ahora me estás diciendo que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo, el que engendró. Porque ese Padre es el que engendra. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene dos padres. Jesús tiene dos padres. Pero te comento que eso es para que se cumpla la escritura y Dios es espíritu y es santo. Y ese mismo dice en el Salmo capítulo 2, el cual es Jehová, ¿sí? Allá dice que el Señor me ha dicho, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, porque Él es el que engendra. Jehová es el que engendra. En el Salmo 89 y en segunda de Samuel capítulo 7 dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿Sí? Porque él es el padre, él es el padre. Ahora, eso es para que se cumpla la escritura. Pero ¿quién es ese que vendría? ¿Quién es ese? Isaías 60, verso 1 y 2.
para que lo lea en la antigua versión. Y usted en un debate que tuvimos, un debate muy viejo, le pregunté que si ese texto decía sí o no, que Jehová es el mismo que nacería. Y usted dijo, sí lo dice, no lo digo yo, lo dicen las antiguas versiones y lo dice el texto hebreo, que Jehová mismo nacería. Por eso las antiguas versiones dicen que Jehová nacería. ¿Sí? Allí lo dice textualmente. O no lo dice. Si no lo dice, por favor, dígalo. Las antiguas versiones no dicen eso. Para yo tener ahorita mis 2 minutos, poder mostrarlo, ¿sí? Poder mostrarlo. Entonces, estamos viendo que esto es el cumplimiento de las escrituras. Ahora, yo no puedo negar las escrituras como lo hace usted, solamente hay un espíritu. Y la escritura dice literalmente que ese espíritu es Jesucristo. Dice Pablo en Efesios, Filipenses capítulo 1, verso 19, dice, porque sé que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿ah? Del Espíritu de Jesucristo, porque Dios ha derramado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y el Hijo es Jesucristo, no es el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Y Pablo dice que ese Espíritu que ha dado testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y que, escuche bien, y que por el cual clamamos Abba Padre, es Cristo. 8:9, 8:10, lo dice allí en Romanos. No sé si no lo dice. Si no lo dice, dígalo ahorita, eso no lo dice. Y vamos a verlo si no lo dice. Si usted no es capaz de decirnos que no lo dice, entonces dígalo que no lo dice, dígalo. En estos 3 minutos que tiene, dígalo. Ah, no, allí no dice que el Cristo es el Espíritu que moraría en nosotros. Dígalo que allí no lo dice, por favor. Capítulo 8 de Romanos, verso 9 y 10. Dígalo, por favor. Amigo Rodrigo, tiene 3 minutos a partir de ya. Bien, como vemos, de nuevo, el Señor hace rato no pudo contestar. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿quién engendró en María a Jesús hombre? Que me dé el nombre. Fíjese bien, primero él inició este programa diciendo que el Espíritu Santo es Jesús y su nombre propio es Jesús. Ahora en esta pregunta dice que es Jehová. No se define bien en su respuesta. Como bien dice una cosa, bien dice otra. Así que no responde. Van 2 preguntas de las cuales le he hecho y no ha respondido absolutamente nada. La primera pregunta fue si el Padre mismo murió y resucitó, tiene un cuerpo glorificado o es espíritu incorpóreo. No respondió absolutamente nada. La segunda pregunta, si Jesús es el mismo Espíritu Santo, ¿quién engendró en María a Jesús hombre? Dame el nombre. No responde absolutamente nada. Así es, todo unicitario no responde absolutamente nada. No responde. Se la pasa diciendo una cosa, dice otra, y él piensa que refuta lo que yo estoy exponiendo. Pero no refuta absolutamente nada. Ahora dice del debate de ayer que fui refutado para nada. Luna, cuando le dije un Dios manifestado en 3 personas distintas, no supo de lo que le estaba hablando. No supo. Y aparte me envió 2 mensajes diciendo que yo había dicho eso. Claro, pues eso lo enseñamos nosotros. Dice, no, es que eso yo lo enseño y porque es unicidad. Y luego desconoció hace rato en ese mismo debate que le puse audios de las cuales había personas que él no había conocido. Delante de ese rato lo dijo, no es que me pones audios de personas que yo ni conozco. Y hago mención porque hace rato mencionó el debate de ayer que supuestamente el Luna metió una paliza pero pues, negó su propia doctrina. Igual como el señor Cerrato no contesta absolutamente nada. Espero que la tercera pregunta sí me la responda. A ver si es capaz de responderla. Adelante, Cerrato. Bueno, Rodrigo, no, yo sí te respondí. Te dije que el Espíritu Santo, como lo dice Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, pero que eso era el cumplimiento de capítulo 2 de los Salmos, el cual es Jehová. ¿Ya? Dice allí que Jehová me ha dicho, hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, está hablando del engendramiento del Hijo, el cual fue en María.
¿sí? Ahora, que eso mismo lo refuta a ustedes. Eso mismo lo refuta a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que el Espíritu Santo no es el papá de Jesús, pero usted me está preguntando que quién lo engendró, el Espíritu Santo, y Dios es Espíritu y es Santo. Entonces, usted está confirmando que solamente hay un solo Espíritu Santo, el cual es Jehová, el Padre. Ahora, usted ayer en el debate de ayer, Rodrigo, usted dijo que el Padre, dijo usted, se ha manifestado en tres personas diferentes. Usted mismo dijo, el Padre, por eso se quedó rebutado. Por eso quedó rebutado. Bueno, se me pasó algo que usted había dicho aquí, algo que dijo, bueno, lo recordaré ahorita para los siguientes 2 minutos. Pero mire lo que usted nos dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, tres personas. Pero la Biblia no dice eso, dice que solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, ya recordando esto, le pregunté que si Pablo decía literalmente en Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, que el Espíritu que mora en nosotros es Cristo. Y usted le dije, dígalo que no lo dice, dígalo, que allí no lo dice y lo vamos a ver. No fuiste capaz, Rodrigo, de afrontar eso. Mira cómo eres de ocultista. La Trinidad es ocultista, es ocultismo al descubierto, ¿sí? Porque Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, dice que Jesús es el Espíritu que mora en nosotros y lo llama con nombre propio, el Cristo. Y le dije, diga que no dice así. Y no fuiste capaz de decir eso, Rodrigo. Y me acusaste que yo no estoy respondiendo. Y te he respondido hoy, en esta misma, te respondo siempre 2 veces. Hasta aquí mi intervención. Su tercera pregunta, amigo Rodrigo, 1 minuto a partir de ya. Señor Cerrato, si hay un solo espíritu, ese espíritu engendró a Jesucristo, sí o no. Repito, si hay un solo espíritu, ese espíritu engendró a Jesucristo, sí o no. Listo, Cerrato. Listo, amigo Rodrigo. Amigo Rodrigo, mi respuesta es sí. Pero le recuerdo que engendró a Jesucristo como hombre, a un hombre, no a un Dios, no a un Dios, ¿sí? Porque si usted me va a decir que es a Dios, el Dios Hijo, entonces muéstreme dónde lo engendró en la eternidad, porque Dios es eterno, muéstreme dónde, ¿sí? Estamos hablando de él, y este será grande, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y será llamado Hijo de Dios, porque ese es el cumplimiento del Salmo 89 y de 2 de Samuel capítulo 7, ¿sí? Y del Salmo capítulo 2, de Jesucristo como hombre, de ese hombre engendrado en María. Él fue el que lo engendró. Ahora, yo no pongo en duda que haya un solo Espíritu Santo. Yo no pongo en duda. El que lo pone en duda es usted con esa pregunta. Si hay un solo Espíritu, entonces ese solo Espíritu engendró a Jesús. Ah, usted es el que lo pone en duda, porque para usted sí hay varios espíritus. Usted me dijo que el Padre es espíritu, pero que es espíritu porque es invisible y es incorpóreo. Y hay otro espíritu, pero que también es invisible y es incorpóreo. Pero Dios es invisible, o sea, el Dios Trinidad, usted nos dijo que también era invisible. El Dios Trinidad es invisible y en el cual hay tres personas diferentes y distintas. Entonces, el Dios Trinidad son tres espíritus. ¿Ah? Usted mismo lo ha dicho. Dios es invisible y él puede estar en todas partes, pero en él hay tres personas distintas. O sea, esas tres personas que es Dios, el cual es invisible, también esas tres personas son espíritus, según la definición que usted nos da. Entonces vemos que aquí el único que cae en contradicciones es usted. Ahora, dígame usted, amigo Rodrigo, y ojalá me responda aquí, ya en su intervención, y me refute completamente dónde dice el texto, donde hay un texto que dice que hay tres espíritus, que hay un Dios invisible en el cual hay tres que también son invisibles. Muéstreme ese texto, ¿sí? Ahora, la escritura es clara, y vuelvo y repito, Filipenses 1:19, Gálatas 4:4, Corintios, 1 Corintios 15, donde dice que el postrer Adán es espíritu vivificante y solamente hay un espíritu, y ese postrer Adán es el Señor es el espíritu y solamente hay un Señor, Jesucristo. El que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Dígame que así no lo dicen sus textos y que no se refieren a Jesús. Dígame por favor que así no se, y que esos textos no se refieren a Jesús. Dígalo por favor, dígalo por favor. Y muéstreme un texto donde diga que en la deidad hay tres personas diferentes y distintas. Muéstreme ese texto. Lo voy a esperar, voy a esperarlo. A ver si es capaz de darlo.
porque la Biblia me dice a mí que toda la plenitud de la deidad es Jesucristo y que Él es el todo en todos. Muéstreme donde diga un texto que hay tres personas en la deidad, así como usted lo ha dicho, y que en ese Dios invisible hay tres personas diferentes y distintas. Por favor, lo espero. Hasta aquí mi tiempo, amigo Rodrigo. Tiene 3 minutos a partir de ya. Bien, como vemos la pregunta del señor hace rato, si hay un solo espíritu, ¿este espíritu engendró a Jesucristo? Dijo que sí. Pero hace rato acaba de destruir la unicidad. La acaba de destruir absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque acaba de negar que nació el mismo Jehová. Lo acaba de negar y dijo claramente que Jesús no es Dios. Como hombre, dijo, es que lo engendró como hombre. ¿Acaso como hombre no es el mismo Padre para ti, Señor Cerrato, que murió en la cruz? Tremendo lo que dijo el Cerrato, y lo vamos a exponer con esta respuesta, con lo que acaba de decir. Acaba de negar que Jesucristo es Dios con su respuesta. Así es la unicidad. La unicidad destruye su propia doctrina, como dice una cosa, dice otra, pero para el Señor Cerrato nos acaba de citar Isaías, donde dice que nacerá Jehová. Y ahorita nos acaba de decir que como hombre, ¿sí? No como Dios. Dijo claramente con su boca, como hombre, no como Dios. ¿Sí? Entonces acaba de negar que Jesucristo como hombre es Dios, es el mismo Padre. Lo acaba de negar el señor Cerrato rotundamente. ¿Cuántos unicitarios dicen amén con el maestro unicitario que les está enseñando? ¿Sí? Urrutia, ahí te dejo ese audio para que lo escuches bien. Cerrato acaba de negar que Jesucristo como hombre sea Dios. Él lo dijo que no como Dios. Y contigo dice que es el mismo Padre. Tremendo el señor Cerrato. Hoy acaba de negar y de destruir la unicidad por completo. Por completo. Si Jesucristo fue engendrado, así no es el mismo Padre. No es el mismo Padre. ¿Eh? Así es cuando se confronta, ¿sí? Con preguntas simples y sencillas, conforme a la Escritura, ¿sí? Con voz propia. Ahora, en el debate de ayer que dije, ¿sí? Tres personas manifestaron lo que enseñamos. Un Dios en tres personas, manifestado en tres personas distintas. Distintas. A decir que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero con este audio nos despedimos, donde Cerrato negó que Jesucristo sea Dios. Aunque a lo mejor ahorita va a decir, no, es que sí es Dios, pero ya está grabado y ya está aclarado que como hombre no nació como Dios, absolutamente eso él lo dijo, pero sí lo mata en la cruz. Listo, Cerrato. Bueno, Rodrigo, dime dónde yo le he negado la unicidad. Yo no niego la unicidad en ninguna parte, amigo Rodrigo. Ahora, tu pregunta la contesté conforme a tu pregunta, cosa que tú no haces cuando yo te pregunto. Tú siempre usas bilogismos, palabrería, palabrero, ¿sí? Pero yo te respondí. ¿Quién engendró ese espíritu? ¿Engendró a Jesucristo? Sí, engendró el hombre. Le recuerdo que la Biblia habla de Jesucristo como hombre, ¿o no? Habla de Jesucristo como hombre, sí, lo engendró como hombre. Pero ¿quién era ese hombre? La Biblia dice Dios con nosotros. Yo no le veo ningún problema. Ahora, tú hablas de Isaías capítulo 60, verso 1 y 2. Entonces, si estás de acuerdo que el que dice allí que nacería Jehová, si estás de acuerdo con eso, porque está citando las escrituras que yo cito, Isaías 60, 1 y 2. Allí dice que Jehová mismo nacería, o sea, que Jehová se haría hombre, y eso es lo que dice la escritura. Dios fue manifestado como hombre, o como un ser humano, fue manifestado. Pero ¿qué Dios? ¿El Dios es el Dios Hijo? ¿No? ¿O es que acaso el Dios Hijo fue hecho hombre? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces, yo no he negado ninguna unicidad. Lo que pasa es que te he aclarado la unicidad más ampliamente, mi querido amigo. Te la he aclarado más ampliamente. Ahora,
Te pedí, por favor, los textos donde Pablo, esas escrituras que cité, Filipenses 1:19 y todo eso, que si es mentira que allí no dicen que Jesucristo es el Espíritu. No pudiste desmentir ninguna. Mira, escucha, no pudiste desmentir ninguna. Te dije que donde dice la escritura que hay un Dios que es indivisible, que es invisible, el cual son tres personas. O que dice literalmente la escritura que Jesucristo es todo, toda la plenitud de la deidad. ¿Lo dice sí o no? No fuiste capaz de responder eso tampoco, ¿no? Entonces vemos que aquí sí hay uno derrotado. Ese ha sido tú, mi querido amigo. Hasta aquí mi tiempo. Rodrigo, amigo, tiene un minuto para despedirse. Allí está. No iba a ser la última contrarrefutación mía, hace rato tú tuviste la última refutación en tu última pregunta. No, señor, es que el que Okay. refuta soy yo. Está bien. Bien, como hemos escuchado, sí, en esas últimas preguntas, el señor Cerrato, aunque él diga que no lo confesó, ahí quedó grabado. Ahí quedó grabado, lo vamos a analizar y lo vamos a exponer al señor Cerrato, con esas contradicciones doctrinales. Una vez más, la unicidad ha sido expuesta como una doctrina que no tiene una base ni fundamento conforme a la escritura. No lo tiene. Porque si fuera, lo pudiera haber demostrado completamente. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Listo, Cerrato, dijiste un minuto. Listo. No, tenías 15 segundos más. Dale, tenés 15 segundos más. No, así está bien. Un minuto. Ah, bueno. No, porque empezaste 15 minutos después. Perdón, 15 segundos después, a eso me refiero. ¿Listo? Sí, listo, Bueno, Cerrato. bueno. Bueno, yo agradezco al amigo Rodrigo Viarco por haber estado con nosotros, agradezco a toda la audiencia y como siempre, por favor, pues miren a ver quién tiene los argumentos bíblicos, por favor. El señor Rodrigo Viarco nos ha dicho que hay dos espíritus en la deidad, dos, que hay un Dios que es indivisible, pero que a la vez se divide en tres, ¿sí? Eso es contradicción. Que hay un Dios que es invisible en el cual hay tres invisibles, ¿sí? Porque Dios es invisible y en él hay tres, o sea, todos tres son invisibles, o sea, tres espíritus. Pero que negando todos los textos donde dice que Jesucristo es el Cristo, es el Espíritu que habita en nosotros, él no fue capaz de decir si lo decía o no lo decía. Antes negó y dijo que allí no decía eso, cuando la Escritura lo dice literalmente, que el Espíritu de Cristo dice que ese es el Espíritu que procede del Padre, o sea, que el Espíritu Santo también es otro Espíritu que es Hijo de Dios. Todas esas son las contradicciones que encontramos aquí. Y en el debate que tuvo con el Señor ayer, dijo que el Padre se había manifestado en tres personas. Qué contradicciones, ¿no? Bueno, hasta aquí mi minuto. Agradezco a Rodrigo Ubiarco Gutiérrez por haber estado con nosotros en esta noche. Agradezco también a toda la audiencia y esperamos que, Rodrigo, seguimos siendo amigos o no. Claro, Cerrato, nunca te he dicho que seas mi enemigo. No, porque pues hay gente que se va de aquí ofendida. ¿Mm? ¿No? No, para Bueno, nada. Rodrigo. Estamos dialogando una Bueno, verdad mijo. doctrinal, Bueno, mijo. Dios le que es bendiga. conforme a la palabra del Dios. Ya lo Listo. Dios le demás bendiga. no es personal esto. Bueno, amigo, Dios te bendiga, pues. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios te guarde. Amén, igual, gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Les recuerdo a los hermanos, por favor, lleven su libro La Unicidad, la única verdad de Dios unidos. Lleven el libro La Unicidad, la única verdad de Dios unidos. El libro En Defensa de la Unicidad, el libro Catolicismo al Descubierto. ¿Sí? Allí están los números para que llamen, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. También estamos pidiendo a los hermanos que nos colaboren económicamente para el sostenimiento de
este ministerio y también, hermanos, para ayudar a los necesitados. Recuerden que tenemos esa labor tan grande, la habíamos dejado por un tiempo, el año pasado estuvimos muy comprometidos con eso y quiero volver a esa labor de ayudar a los necesitados. En este momento, este país, Colombia, está viviendo una de las situaciones de verdad, aparte de la pandemia, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y hay escasez de alimento y lo que se consigue a precios elevados. Y hay hermanos, de verdad, yo llevo, por ejemplo, 10 días sin poderme salir de aquí de la casa, llevamos ya 11 días en esto y yo no he podido salir de aquí 10 días ya, no he podido salir y necesitamos alimentos. Y cuando digo necesitamos, muchas personas, no solamente yo, no, muchas personas necesitamos alimentos. Entonces, por favor, hermanos, colaboren, el que nos quiera colaborar, ahí están los números, más 57 318 436 0745, ¿sí? Si está en Estados Unidos, el número es 011 57 318 436 0745. Hágalo, hermano, y verá que el Señor lo va a recompensar. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Este es su canal, Canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les guarde.